encuentros, claro, el hacer un concierto como tal me parecía caer en la redundancia y caer en lo que todos vosotros podéis ver en mí en cualquier otro espacio. Me parecía interesante el compartir un proceso artístico, además un proceso artístico que creo que transita por muchísimas de las cuestiones que Miguel ha planteado en sus primeras preguntas, y estoy muy orgulloso también de que esas cuestiones se pongan sobre la mesa desde la perspectiva del flamenco. Me parece que es el punto diferenciador que pueda haber en lo que yo pueda mostrar en contexto con otros artistas y con otras propuestas, ¿no? Entonces, hoy me apetecía muchísimo el poder mostrar todas esas referencias que me han ayudado a armar, diríamos, mi próximo trabajo discográfico, que intentamos que sea una antología de cante flamenco heterodoxa, con todo lo grandilocuente que son palabras como heterodoxia o como antología o como cante flamenco incluso, y basándonos en esa, diríamos, línea narrativa, pues con el artista Pedro G. Romero hemos creado una antología, diríamos, una propuesta de antología heterodoxa en la cual, pues, como si la mayoría me conocéis, pues sabéis que no está exenta de ironía y de, como dirían los andaluces, ni de guasa, ni de crítica, ni de autocrítica. Y hemos transitado durante un tiempo sobre las paradojas que nos ha supuesto la concepción de una antología y lo que nos ha supuesto la palabra, diríamos, tradición popular y purismo, ¿no? Yo siempre he comentado en algunos círculos ajenos a lo flamenco y más cercanos a lo que hoy podemos entender como música experimental y también otras líneas, diríamos, como tradicionalistas, que el flamenco tiene la paradoja de contra más atrás te vas, más experimental y heterodoxo es, ¿no? Cuando hablamos de flamenco tradicional estamos hablando de un flamenco moderno, un flamenco que se codifica en los años 60 y 70. Por eso yo nunca me he considerado un cantador de flamenco tradicional, porque es un flamenco que nunca he reivindicado. En todo caso, yo utilizaba como sorna esta cosa de que cuando me decían que hacía un flamenco moderno, yo les decía, no, yo hago un flamenco en todo caso primitivista, ¿no? Entonces esta antología un poco nace desde ahí y muestra, y algunas veces demuestra, cómo esa cuestión de ir hacia detrás desde la perspectiva de la radicalidad, de ir a la raíz de las cosas, nos permite encontrar límites y zonas fronterizas que pueden ser más interesantes para esta cosa que me gusta a mí tanto hablar, del desplazamiento, ¿no? Y de superar prejuicios, porque al fin y al cabo, si este trabajo debería de ayudarnos en algo, es a superar prejuicios, ¿no? Y hablo desde una perspectiva personal. A mí me ha ayudado para superar prejuicios, incluso con esta cosa que llamamos flamenco, flamenco antiguo, lo que supone el flamenco, más allá de un canon estético, ¿no? Y bueno, entonces hoy me apetecía mucho mostraros pues esta cosa, ¿no? Y seguramente serán cosas que os muestre tanto temas, bueno, para escuchar, o algunos vídeos que pondremos, pues para la mayoría serán muy curiosos y nos ayudarán a eso, a superar prejuicios y a encontrar conexiones con el flamenco más allá de lo material, ¿no? Antes hablamos de lo performático, etcétera, y bueno, poco a poco iremos hablando sobre todas esas cuestiones y esas ventanas que se irán abriendo y sobre todo espero que salgamos con muchísimas interrogantes, ¿no? Que de eso se trata. Sí, hay algún apunte que siempre me gusta mostrar, que es esta cosa cuando he ido a algunos espacios de investigación, diríamos, ¿no? Que es una palabra también bastante que me gusta mucho ponerlo entre interrogantes. Yo lo escuché una vez a un gran filósofo, decía que sus libros no partían de una tesis, ¿no? Que su tesis se iba encontrando según el proceso, ¿no? Y yo me sentí un poco reflejado en eso, ¿no? No ha sido tanto una investigación como la entendemos para encontrar verdades, sino para todo lo contrario, para encontrar interrogantes. Eso es lo que yo creo que aparte el flamenco es una zona, es un espacio que si algo tiene de interesante es eso, es que crea interrogantes, no crea certezas. Y muchos de los trabajos que vamos a ver esta mañana, de los que yo he partido, muchas veces son historias, como dice bien Pedro G. Romero, que realmente no nos interesa o no nos importa si son verdad o no son tan verdad. Pertenecen a ese imaginario delirante,
¿no? de la cultura o de la gente que conforma una cultura, la cual crea, es una propuesta creativa que va creando historias imaginarias en su gran mayoría, pero que crea unos imaginarios totalmente delirantes y totalmente diferenciados de lo que pueden ser unas lógicas estéticas, artísticas, etc., ¿no? Entonces, muchos de los cortes que hemos introducido en la antología no buscan esa verdad absoluta historicista, sino tal vez muchas veces la tensión de lo que supone eso, ¿no? Y para mí es muy interesante porque hay un espacio de investigación, como bien decía Miguel antes, investigación artística, ¿no? Y bueno, todo esto me he ido dando cuenta con el proceso, porque yo no tenía ni zorra idea de lo que podía ser incluso investigación, ¿no? Yo, como siempre comento, soy una especie de elefante, no solamente por mi peso, que entra en una cacharrería, ¿no? Y de este amateurismo va encontrando cosas y se va tirando otras y va traicionando a todos y todas y va haciendo lo que más o menos uno puede hacer con las capacidades que tiene, ¿no? Y esa forma es la forma en que yo podría reivindicar más flamenca que hay, ¿no? Entonces, si yo soy algo flamenco es en esa forma de creación artística, más que, digamos, que las estructuras y toda esta cuestión que a mí cada vez se me queda un poco lejos. Manuel Cagancho ha sido muy curioso hablando esto sobre las historias, ¿no? Pues esta mañana, con este mundo de complejos que arrastramos, digo, joder, yo voy a Bellas Artes, seguro que hay alguien bien intencionado, pero en el fondo mal intencionado, que me hará preguntas de fechas, datos, ¿no? Que es muy difícil contestar en según qué época en el flamenco, que es lo que lo hace interesante, ¿no? Y entonces digo, bueno, me interesa mucho poner la grabación de Manuel Cagancho, creo que es la primera o las primeras grabaciones que hay de flamenco, diríamos, en cilindro de cera, una grabación que podría ser perfectamente ruidista a nivel electrónico hoy, no entendía de esa estética. Entonces me he puesto esta mañana así, un poco a buscar pues, quién era Manuel Cagancho en el sentido más profundo. Bueno, el texto era un delirio a un nivel importante, pero bueno, resaltaban, para que veáis la visión de los historiadores flamencos, que era un gran padre y un buen marido, ¿no? Sobre todo. Entonces, por eso cantaba bien por seguirilla, según este hombre. Entonces, bueno, eso es lo que he podido entresacar yo, aparte de que era pues el sobrino, según este hombre, de un torero, de un banderillero, pues que vivía en una cava, que murió, según él, de un ataque al corazón, o algo así. Bueno, eran todos datos así, como muy de la cotidianidad, que nos proponían, pues no sé si un Cagancho, digamos, popular del pueblo o simplemente un hombre pues, que era bueno con su familia y cantaba muy bien flamenco. Bueno, al final el texto terminaba reivindicando, como no puede ser de otra forma, una estatua en Triana, ¿no? Como él reivindicaba una estatua, como se reivindica tantas estatuas, ¿no? Y como decía el poeta Eladio Horta, ¿no? Que lo leí de Richman, decía, por favor, no quiten las estatuas, que le quitan los meaderos a los perros, ¿no? Entonces en Andalucía parece ser que tienen muchas ganas de poner meaderos a los perros. Y entonces esta grabación me interesaba muchísimo de mostraros porque ha sido una grabación que a mí me ha servido muchísimo para trabajar lo sonoro dentro de la antología. Y ahora vais a entender por qué, ¿no? Y hablar desde esa radicalidad de lo sonoro, ¿no? La muestro. Lo escuchamos. En la marina, vaya por Barcelona, ahora.
pues esto es una de mis referencias. Ahora entenderéis muchas cosas, ¿no? Bueno, primero siempre me gusta hablar de las actitudes, ¿no? Por el contexto, ¿no? Tenían que grabar, aparte de la velocidad que puede imprimir, diríamos, el aparato, que eso está impregnado, pero también tenían que cantar a una velocidad por la duración del cilindro, ¿no? Y eso es una cosa que hoy en día, por ejemplo, esa actitud la hemos perdido. Incluso en el flamenco, cuando se graba en pizarra, se continúa con esa actitud, ¿no? De rellenar todo el espacio, cantar mucho más rápido, y mucha gente lo relacionaba siempre con la cuestión de la mecánica, pero cuando hemos escuchado, por ejemplo, a cantadores que vosotros conoceréis, como por ejemplo Juanito Valderrama, que es como una lógica de esa época, podéis escuchar y ver perfectamente cómo Juanito Valderrama, por aprender de los años 30, etcétera, tenía esa lógica puesta, y lo que hoy en día tardábamos nosotros en cantar en 6 minutos, él tardaba en 3, ¿no? Y ahí se ejercitaban incluso diferentes formas vocales, musicales, conceptos, cómo empezar, cómo terminar, etcétera, etcétera, ¿no? Y hoy en día, por ejemplo, ese trabajo que hacemos con la antología, ¿no? De ir de un trabajo de una antología radical, de contra más atrás vas, más radical puede ser y más transgresor, entre comillas, puede ser, según su contexto, pues esta relación creo que es la muestra perfecta de qué podría ser la antología, diríamos, en toda su amplitud. Diríamos que la finalidad de la grabación no era tanto grabar el cante, sino como grabar el espacio y el encuentro. Por eso todas las grabaciones, siendo de cera y primeras de pizarra, están llenas de jaleos, presentaciones, comentarios sobre la comida, ¿sabes? Comentarios sobre las fiestas populares, los vivas a la Virgen, etcétera, etcétera. Y la gran preocupación era grabar el espacio, el momento. Era como reproducir una fiesta. Era la gran preocupación de esas grabaciones, no tanto grabar a este cantador con su melodía, como podéis ver, también porque los planos en aquella época eran totalmente diferentes, pero el jaleo podía tener la misma importancia que el cante que hacía este hombre, o la guitarra, por supuesto, que la guitarra era como una base percutiva, ¿no? Más allá de lo que hoy entendemos como acompañamiento al cante, ¿no? Y eso, todas esas concepciones también se rompen de repente, ¿no? Yo como cantante, cantador o persona que utiliza la voz, pues imaginaros, ¿no? Que un jaleo pueda ser igual que una voz cantada, como la podemos entender convencionalmente, pues claro, a mí me relaja muchísimo, ¿no? Estoy harto en los últimos tiempos de que me digan, desde los indies hasta los flamencos, de que yo no canto, de que hago ruiditos, de que recito, pero que yo no canto, ¿no? Entonces, claro, el cantar, la concepción del canto también se abre, y vemos cómo el flamenco pues lo tenía en su germen en cierta forma, ¿no? Porque el canto flamenco no era simplemente en sus orígenes un ser individualizado, individual, ¿no? Lo que sería el profesional, que crea, diríamos, la jerarquía, ¿no? Eso es a partir de los años 10 o 20, en la cual esa figura se crea mucho más concretamente. Y esta grabación, pues claro, marca todo, diferencia de todo lo que estamos hablando, todas las lógicas que podemos entender hoy en día. También como, no solamente como el acto, sino también a la hora de grabación, ¿no? Por ejemplo, yo este disco lo he grabado con Raúl Fernández Refri, ¿no? Ha sido la producción artística, y una de mis grandes peleas siempre es dónde poner el plano de la voz en relación con los instrumentos. Siempre las voces están como en primer plano, ¿no? Y los instrumentos, bueno, están allí, sus pegadas, su espacio bueno, son importantes, pero no tanto, y esa es una de las grandes batallas hoy en día, sobre todo en la convencionalidad de cómo entendemos la grabación hoy en día según de qué mundos, ¿no? Y eso ha sido una de las grandes peleas y sigue siéndolo, ¿no? Y bueno, estas grabaciones me dejan tranquilo y me sirven para justificarme de estas cosas que critican, ¿no? Esa es una de las labores de las antologías, justamente. Exactamente. De crear otras narrativas. Proseguiremos justamente escuchando, ¿no? Y podemos, no sin antes mencionar, no lo hemos explicitado, que en cualquier momento, si cualquier duda, porque iremos avanzando y son muchos los recovecos, como sucede en la propia... Hay un micro por ahí o así, ¿no? Sí, Pues sí. alzando la mano, no acompaña mucho la iluminación, pero bueno, haremos esfuerzos y así será notario, y por favor, que sea también un diálogo en el sentido más amplio y extensivo de la palabra. Sí, bueno, pero podemos escuchar... uniendo todo esto, pues esta cosa de la tradición, traducción, traición, ¿no? Esta lógica que me gusta a mí tanto, pues os quería poner un vídeo de un cantador que tanto esta grabación como el vídeo que vamos a ver ha sido referencia para uno de los temas
que he hecho en latín sobre silogismos, ¿no? Sobre una de estas historias que había un gitano supuestamente en Triana que escribía silogismos en latín y nosotros pues hemos cogido esos textos y nos hemos basado en las supuestas músicas que se hacían en Triana, que lógicamente también es una construcción romántica, ¿no? Y vais a ver por qué, porque de lo que hemos escuchado a la traducción hoy en día de lo que se entiende esa grabación va un abismo. Y os lo voy a poner porque aparte es muy curioso. Que me saquen a mi apao, sea wow. Si luego vuelvo a mi calabaza y vuelvo de nuevo. El San la cabita mi no me consiente, porque me levantaba yo muy temprano. Esa era la fatiguita que calamalo, oh gitano. Bueno, pues esta es la traducción tanto estética y también de actitudes vocales que hacen de lo que hemos escuchado al principio. Y pasaron como 50 años, diríamos, ¿no? Es Juan Talega, un cantador, diríamos, que Antonio Mairena reivindica, le llama el San Pedro del cante flamenco, ¿no? Dice que él tiene la llave de las esencias, etcétera, etcétera, pero vemos que estas esencias pues no coinciden mucho con las esencias que nos muestran las primeras grabaciones del flamenco, ¿no? Y no es tanto por diferenciación geográfica o incluso musical, sino tal vez por los modismos de la modernidad que hablábamos anteriormente, ¿no? Es también, creo, importante. Hablamos de muchas manifestaciones, de una gran diversidad de manifestaciones musicales, las que circulan en encuentros sonoros, y también, ¿no?, rescatar lo que de modernidad puede tener también un cante como el de Juan Talega. Aquí, qué duda cabe, no hemos escuchado notas tales como las que encontramos en el teclado del piano, ¿verdad? Mi visión, ¿no? Y bueno, de repente vemos como cuando vamos a la radicalidad, pues de repente surgen fórmulas y formas que nunca en mi vida podía haber pensado que podía haber llegado a esas lógicas, ¿no? Porque son otras lógicas, ¿no? Y bueno, para mí es la seguirilla más pura que podíamos hacer, diríamos, ¿no? Dentro de la lógica de ellos, ¿no? De los conservadores. Puristas, que decíamos. Eso es. Al principio, nótese, me permito también subrayar, pues el carácter privilegiado de esta escucha que estamos aquí compartiendo, siempre con la generosidad de Paco Contreras, niño del Che, que son solamente las audiciones previas, Paco, las que nos han permitido entender este viaje que nos acabas de proponer, sí. ¿no? Incluso viaje en el tiempo, ¿no?, hacia los albores de la grabación fonográfica, y terminaba sonando casi ese cilindro de cera que habíamos conocido en Cagancho, pero sí, donde, por ejemplo, retomando expresiones que habías vertido antes, efectivamente, los planos ocupados respectivamente por la voz y la guitarra estaban, nótense las comillas, mal mezclados conforme a cualquier, ¿no?, convención. ¿Cómo se recibirá esto? Quienes no disfruten, ¿no?, quienes accedan a ese disco y no hayan disfrutado de ese contexto previo, no hayan, como nosotros aquí, podido escuchar a Talega, Cagancho, sí, hay una invitación a un vértigo, a que se lancen, ¿sí? Sí, lo que hablábamos de la superación de los prejuicios, aunque lógicamente hoy en día compartir información es relativamente fácil, ¿no? Aparte del libreto y todo lo que se podrá ver en la web, también habrá una pinchada con todos estos materiales, la cual yo haré de vez en cuando me lo permitan, y en la web
lógicamente están todos estos materiales para que la gente pueda un poco acercarse de mejor forma a lo que supone esta grabación, ¿no? Claro, con la antología también proponíamos otra forma de escucha, ¿no? Yo llevo haciendo unos cuantos discos desde una perspectiva, diríamos, emocional, ¿no? Sobre todo el último, con Esquirla, ¿no? Y me apetecía mucho que la gente que se acercara a este disco pues trabajara un poco la escucha de otra forma, ¿no? Más arqueológica, ¿no? O desde otra perspectiva. Eso me interesa mucho. No es tanto un poner a prueba a la gente que pueda interesarse por lo que hago, que al fin y al cabo también hay algo de eso, pero sobre todo esta cosa del desplazar, ¿no? Tal vez el desplazamiento me lleve a, a un espacio en el cual me desplace tanto que al final desaparezca. Quién sabe, ¿no? Pero me parecía muy interesante y yo creo que si había algo radical que hacer ahora mismo era eso, no tanto si el tema o la canción puede ser más o menos interesante, sino es esta cosa del contexto, ¿no? Dónde se coloca, por qué se coloca ahí, quién lo hace, de dónde hace, ¿no? Y bueno, y curiosamente, pues que también hay que contar con esta cosa de cómo esto se va a mostrar públicamente, ¿no? Nuestras intenciones es que salga editado desde una discográfica multinacional, por ejemplo, que sería totalmente lo anti a esta propuesta, ¿no? Entonces todo eso también pertenece a esas tensiones que a priori se supone que una multinacional debe de sacar discos en los cuales se vendan cosas, se vendan discos y se cree un espacio donde la gente pues la escucha sea lo que convencionalmente entendemos, ¿no? Y estos son los espacios pues, de Radio 3, etcétera, etcétera, ¿no? Pues bueno, nosotros también proponíamos o hemos propuesto que vale, que podemos estar en esos espacios desde Sonar hasta Radio 3, pero con propuestas así. Por ahora estamos engañando a todo el mundo, pero los números de discos también hablarán por sí solos y creo que ahí perderemos algo de credibilidad. Pero me parecía que la jugada artística en su máxima amplitud era esa, no solamente el hacer temas que pueden resultar más o menos experimentales, más o menos interesantes. Como dije en su vez con Voces del Extremo, lo interesante no era tanto el disco, sino el contexto del disco, ¿no? Y creo que con esta antología, por todo lo que os estoy contando y por más cosas que no voy a contar porque tampoco me apetece, pues es interesante de acercarse a ella, ¿no? Bueno. Sí, son muchas, ¿no? Las ideas. Difícil para mí era reprimir, como ya lo habías señalado incluso respecto de Mairena, ¿no? Pero efectivamente ese contexto de escucha y cuánto tiene esto en tu trayectoria personal, es decir, artística, de herencia también de Cage, ¿no? Cuando sí, pues da ese giro copernicano y ubica no tanto al compositor, sino más bien al oyente como protagonista del hecho creativo. Giro copernicano que tendrá una trascendencia, como bien sabemos, en las demás artes. Pensamos en Fluxus como, ¿no?, escuela o discipulado directo de Cage. Y eso, al final, es crear situaciones de escucha, ¿no? Condiciones de experimentación de las artes, pero el que experimenta es el oyente, al que se le invita, si se quiere, y parafraseándote de nuevo, pues a sentirse él también como elefante en cacharrería, ¿no? Sería un poco ese desplazamiento, como también pues, esas multinacionales que en su caso distribuirán este disco, etc. Hablamos de esos desplazamientos. Es desde luego lo que has efectuado con esa parte de la tradición a la que nos hemos referido, pero quizás ahora, Paco, podríamos también referirnos a heterodoxos que surgen como tales. Pienso desde luego en Valdelomar, por ejemplo, sí, a quien se recupera, se reivindica, o que en todo caso, Paco, forma parte de esa genealogía personal íntima que te anima, que te ayuda a ver las cosas de la manera que las ves. Sí, Valdelomar es curioso porque cuando yo fui no hace tanto, ¿verdad? Que parece que estamos hablando de otra vida, ¿no? Pero cuando fui a Sonar, ¿no?, por primera vez, ¿no?, con todo lo que de boato que conlleva estar en Sonar, ¿no?, y que reivindiquen el espectáculo de Sonar como de lo más interesantes y tal, bueno, había una cosa que era como por fin el flamenco entra en Sonar, y yo les decía que precisamente yo estaba en Sonar porque era flamenco. O sea, si había una herramienta, una etiqueta que me había ayudado a estar en Sonar, era la del flamenco, no era tanto como la de experimentación o trabajar con la electrónica, sino era más por ser un cantador de flamenco. Esa fue realmente la etiqueta que tenía peso para yo estar en Sonar. Y después, pues no tanto reivindicación, pero sí mi aclaración a los medios generalistas era que, señores, que esto
se hacía ya hace un tiempo, no tanto la estética que utilicé en Sonar, que bueno, bebía de otras formas, sino que el tratar voces flamencas desde lo electrónico se hacía, bueno, lo de Cagancho puede ser un ejemplo de tratar una voz desde lo electrónico, también como entendemos hoy en día, o desde lo mecánico, ¿no? O maquinístico, tal vez. Pero, claro, para mí ahí el máster es Valdelomar, ¿no? Valdelomar para mí crea el precedente y lo sigue creando. Sigue siendo en la mayoría un desconocido. Y aparte, la gente que lo conoce por el cine, el otro día me pasó en Valladolid, fui al Museo Nacional de Escultura y tenían allí la película Agua Espejo. Fuego en Castilla. Fuego en Castilla. Y curiosamente no tenía sonido. No, entonces incluso la gente del cine obvia a Valdelomar. El sonido molesta en los museos. Era como, no puede ser, ¿no? Era como, esto es una aberración, ¿no? Casi molesta tanto en los museos como a veces, estamos habitando una honrosa excepción, en las facultades de Bellas Artes, ¿no? Es muy molesto. Sí, no se le pueden poner paredes, entonces, todo eso. Entonces era algo inaudito. Decía, pero joder, si es que Valdelomar hay que reivindicarlo, y aquí Miguel nos puede hablar mucho mejor, hay que reivindicarlo como artista sonoro a la misma altura que como artista visual, ¿no? Y en esta antología, lógicamente, aparece Valdelomar por todo lo que supone, por ser una de las grandes líneas de cambio de lógica en el flamenco. Lo que pasa que no, en el flamenco no se le tiene como un referente, ni mucho menos. Entonces lo que hicimos es, de su película Agua Espejo Granadino, donde él utiliza muchísimo flamenco, donde él se basa muchísimo en grabaciones de campo de flamenco hechas por él, y cómo las trata. Entonces lo que hicimos es recortar pues parte donde aparecían cantadores de flamenco o cosas flamencas, ¿no? Relacionadas con lo flamenco, y hacer una pequeña partitura, y a partir de esa partitura pues nosotros recrear desde hoy en día qué sería ese Valdelomar. Lógicamente volvemos, la gran derrota de la antología, y esto me gusta siempre decirlo, es que no será nunca tan radical en el sentido sonoro y estético y de forma. Nunca será tan radical como todas las referencias que os puedo mostrar. O sea, la seguiría que hemos hecho, que hemos escuchado, no será tan radical, seguramente, como lo puede ser la seguiría de Cagancho o incluso la voz distorsionada naturalmente de Juan Talega, ¿no? Y esa es la gran derrota que también nos hace, bueno, nos enseña otras cosas y nos ayuda a reflexionar. Y bueno, si queréis, bueno, conoceréis a Valdelomar tal vez la mayoría, pero me gustaría mostraros la partitura que hemos utilizado. Estaba la idea de poner las imágenes, pero creo que no. Creo que escuchar simplemente a la partitura imágenes que hemos utilizado de José, si la encuentro. José Valdelomar, nacido en Granada en 1904, por ubicarlo muy próximo, por tanto, pues a la generación del 27, partícipe de esa experiencia insólita en España, las misiones pedagógicas, siendo él muy joven, ¿no? Llevando el cine. Sí. Muchas de esas fotos, ¿no?, de niños que hemos visto deslumbrados ante los primeros proyectores de cine, pues corresponden a ese joven Valdelomar, que unos años después, y mediante un auto sacramental que algún día recuperaremos, pues plantea ese tríptico elemental de España compuesto por el Agua Espejo Granadino, Fuego en Castilla y A Cariño Balaico. Os lo muestro, ¿vale? Claro.
flores no valen nada, lo que valen son tus brazos. Cuenta, Eso es. entonces hay que recordarlo siempre a la hora de reivindicar esa dimensión como artista sonoro pionero, además Valdelomar. En modo alguno se trata de extirpar esto de ese conjunto total que representa su obra como cinemista, ¿no? Que así se autocalificaba, pero vale la pena este ejercicio para comprobar cómo, no ya antes habíamos comentado, ¿verdad, Paco? Esa paridad entre la voz, ¿no?, y la guitarra, pero es que aquí está en paridad la voz con las fuentes de la Alhambra, con sonidos de campana, con lo que hoy llamaríamos paisaje sonoro, soundscape, ¿no?, o fonografía en términos todavía más también con la imagen. Mencionemos de nuevo, es la fecha ¿no?, señera de 1948, cuando en los estudios de Radio France en París, Pierre Schaeffer alumbra, inventa la música concreta. Bueno, unos poquitos años después, y hasta donde sabemos, sin que tuviese conocimiento directo de ello, pues Valdelomar estaba haciendo todo esto. Escuchamos loops, escuchamos montaje. Claro, es que en esa época, en los años 50, era cuando estaba, diríamos, en boga tanto lo que hemos visto de Juan Telega como esta cosa que se llamó ópera flamenca, que sería, pues bueno, Juanito Valderrama, pero no el Juanito Valderrama de la copla, que también, sino el Juanito Valderrama de cantar con guitarra, ¿no? O sea, imaginaros la diferencia estética y conceptual de un cantador con una guitarra a lo que hacía Valdelomar, ¿no? Y todo ello convivía. Y a mí me sigue fascinando. Dice un amigo mío, dice, Valdelomar es todo, ¿no? Porque cuando lo escuchas, de repente vuelves a comenzar el camino, ¿no? Porque ves que hay algo que va mucho más allá de todo eso y sigue siendo flamenco y sigue manteniendo unas estéticas bastante, bueno, concretas que tú puedes reconocer según qué fuentes, ¿no? Y para mí es el que resume todo, diríamos, el discurso, casi todo el discurso que esta antología que hemos hecho pues pretende compartir. Porque también representa pues esa incógnita o esa incertidumbre de cómo, es una pregunta, insisto, con resonancias sociales, sociológicas, pero también políticas, cómo no conocemos, cómo nuestros estudiantes, en fin, no tenemos tantas figuras en el panorama artístico, ¿no?, de nuestra tradición en el siglo XX, pues bueno, a este nivel, ¿no?, que podemos en el ámbito cinematográfico equiparar desde luego con Buñuel. Nos hemos referido a la generación del 27, bueno, amigo personal de Lorca. A nivel poético encontramos también manifestaciones, ¿no?, en el cine y en sus propios escritos de un altísimo nivel, por no hablar en un contexto como este de su dimensión
plástica, ¿no? Eso es. En fin, esa modernidad, hay que abundar en la palabra. Seguimos abriendo siempre, ¿verdad?, el diálogo al público, si hay alguna... Sí, si que sois podamos público, os divisar, consideráis efectivamente, público. sí, o incluso audiencia, Porque, claro, si hay cualquier duda, porque son siempre múltiples. En España cada vez quedan menos cosas públicas, entonces no sé si público. Podríamos también ahondar en esta línea de heterodoxos y pensar en un Vicente Escudero, por ejemplo. Sí, Vicente Escudero es el bailaor que utiliza Valdelomar para todo el sonido de pies, etcétera, y es un hombre que vivió en Francia y se empapa, diríamos, de las vanguardias en Francia. Es, diríamos, el gran referente, uno de los grandes referentes de hoy en día de nuestro querido Israel Galván, ¿no? El bailaor que seguramente conozcáis muchos de vosotras. Y bueno, Israel hace un poco, diríamos, cuando hablas, pues reivindica a Vicente Escudero como esa figura de la cual beber y de la cual pues marca un antes y un después en lo que se considera como baile flamenco, ¿no? Entonces, bueno, hay muy pocas grabaciones de Vicente Escudero, lo que sería, diríamos, escénicas, y bueno, os voy a mostrar un poco esta para que veáis de qué personaje hablamos y veréis cómo hay algo de cercanía a lo de Valdelomar. Una pequeña muestra porque Vicente... Ya se entiende. No hay estructura, él se basa en el sonido, en una concepción del ruidismo, diríamos, ¿no? Hay una cosa que hemos hecho, un tema de los que hemos hecho, o pieza, como se le quiere llamar, de la antología, que es una performance o una intervención de Vicente Escudero con dos motores, dos dinamos, que hizo para una expo, y él intentaba mostrar o demostrar que el bailaor del flamenco podía ser más perfecto que un motor, ¿no? Eso no quedó grabado, entonces nosotros lo hemos creado. Sí, ¿no? Pero eso sucedió históricamente, que sí. Podía bailar al ritmo del motor. Podía bailar al ritmo del motor, y ahí es donde Vicente Escudero, pues lógicamente, crea un antes y un después, ¿no?, de fórmulas. Aquí podemos ver ahora, vamos a poder ver estéticamente como, sobre todo los brazos, porque aquí no se ven los brazos, pero podemos ver cómo de dónde bebe Israel Galván, por ejemplo, a nivel estético, que es muy interesante. Esto es una película donde Vicente participa. Antes decía que Vicente era el antiflamenco porque él pasaba de la guitarra, pasaba del compás, ¿no?, pasaba de la estética, aunque él tenía su propia estética, pero de lo que se suponía que debía de ser, ¿no? Y bueno, esto es muy curioso. Eso no es así. Hay que terminar el desplante. Explíqueme usted, maestro, por favor. Venga, los brazos arriba, ¿eh? Nos hemos perdido. Y bueno, no sé si Sí. Bueno, hemos vuelto a lanzar, Paco, otros hilos hacia la historia, hacia Valdelomar, hacia Vicente Escudero. Vamos a traerlos a ver y que pescamos en el trabajo reciente que has terminado. Otras audiciones que nos proyecten hacia estos pasados que estamos descubriendo, redescubriendo, inventando o reinventando. Bueno, a mí dentro de este tránsito también me interesa muchísimo la figura de la guitarra. No como a principio de siglo la guitarra es un simple acompañamiento, pero un simple acompañamiento en el sentido más burdo, o sea, un ruido, no tiene por qué estar afinada, no hay unos ritmos concretos, etcétera, etcétera.
Incluso en alguna época, en algunas grabaciones, se puede comprobar cómo la guitarra va haciendo una melodía aparte de lo que va cantando el cantador, ¿no? Y bueno, algunas veces se encuentran, otras veces no se encuentran. Esa forma de acompañar, pero no un acompañamiento jerárquico, ¿no? De que yo estoy supeditado a lo que tú haces como cantador, sino yo voy haciendo y tú vas haciendo, entonces vamos los dos, diríamos, unidos andando y vemos en esa fricción qué sucede, ¿no? Esas guitarras son muy interesantes, que sería la que hemos hecho al principio, la que os he enseñado en la seguirilla, y después hay unas guitarras, diríamos, concepción escudero, las cuales estarían más cercanas a estas guitarras folk, ruidistas o, ¿no?, incluso de blues, que tanto les gusta a la gente del flamenco por esta cosa racial y romántica, pero después cuando lo hacemos desde lo flamenco, no, la concepción jazz y rock supera esa idea, ¿no? Y había un artista muy mágico, muy interesante, que se llama Diego de Morón, es sobrino nieto de un guitarrista mítico del flamenco, que es Diego del Gastor, el cual él nunca había grabado aparte, si no era con su padre, que era un cantador de flamenco. Entonces nosotros, por diferentes fórmulas, influencias y amistades, hemos conseguido que grabara un cante conmigo para la antología, porque era muy interesante esta visión. Y sobre todo por esta cosa anárquica de que él no me iba a acompañar. Él iba a tocar y yo iba a cantar, que es lo que sucedió, ¿no? Diego empezó a tocar y yo tenía que cantar como pudiese dentro de lo que él tocaba. Tocaba sin cejilla, tocaba en las tonalidades que él ha querido, entonces yo tenía que amoldar mi cante a lo que él proponía. Y ese ejercicio me parecía interesantísimo. Y bueno, hay un vídeo que, hay muy pocos vídeos de él, que muestra muy bien el personaje. Y lo que él toca ahí es lo único que toca. No sabe tocar otra cosa. Es una cosa que se llama soleá y él va tocando y bueno, va intentando, como él dice, un amigo mío lo cataloga así, una metáfora muy divertida, lo cataloga como el Julio Salinas del toque, ¿no? Que es como él empieza a tocar, pero es que no da ni una en la concepción que tenemos hoy en día de guitarra. Él va haciendo, no haciendo. Él dice que la mano izquierda no le hace caso a la derecha, igual, más o menos como la política, y entonces algunas veces se hacen demasiado caso, y entonces van tocando, pero al final saca el ole, ¿no? Que es esta cosa como mágica del flamenco, ¿no? Entonces, los flamencos lo utilizan mucho para justificar su valor, diríamos, su autenticidad. No me gusta mucho Diego de Morón. Diego de Morón es la persona que encarna el duende y estas cosas, pero no quieren ver a Diego de Morón más cerca de 20 metros. Diego de Morón va bien lejano porque les destroza todo su castillo de ideario, ¿no? Y ahora os voy a mostrar un poco porque es muy curioso. Y esto tenemos la suerte de que un documental para la antología pudimos grabarle largo y tendido, hablando, cantando, etcétera. Y bueno, esta es una de las pocas grabaciones que podéis encontrar.
Eso. Pues veis, es como una guitarra esencial, ¿no? No hay ritmo, no hay compás, ¿no? Tal como se entiende bien en el flamenco. Y bueno, para nosotros es una suerte poder mostrar esta forma de tocar. Creemos que es la más radical, sobre todo desde Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar, que se establecen formas de tocar la guitarra pues muy diferentes, ¿no? Pues la concepción jazz es hoy en día reinante en lo que se entiende como una guitarra flamenca, ¿no? Y bueno, me parecía muy interesante que pudierais conocer a personajes más allá de lo que pueden tocar y pueden hablar, ¿no? De lo que pueden transmitir también. Bueno, entonces me gustaría que una parte del concierto fuese una escucha de catálogo, no esta cosa de comienzo, termino, aplaudo, me preparo, recoloco, no. Que hubiese una parte que fuese fan, porque hay muchos temas que son de catálogo. Entonces, a ver, a nivel performático y de escucha, cómo puedo conseguir que haya una parte, no todo, porque si no sería una especie, sería terrible y me pasaría como Israel Galvin, que se va a la mitad del público. Entonces yo no quiero eso, pero según qué público, pero ahora mismo no. Entonces hay una parte de mí que le interesa eso. Después a nivel material se puede conseguir porque hoy en día con la electrónica y con todo eso se puede conseguir bastante. Entonces estoy más preocupado en los ritmos, cómo encontrar el ritmo de escucha, ¿no? Porque al fin y al cabo eso es un catálogo, la escucha en un concierto es diferente a la escucha en un disco, como bien sabemos. Entonces las conexiones, la predisposición de la gente es diferente, ¿no? Y eso sí me va a llevar un trabajo bastante complicado. Y lo de las voces no me preocupa porque el otro día me preguntaba una persona qué cacharros utilizaba para las voces y yo decía, no, si la mayoría intento hacerlo yo a nivel físico porque es la mejor electrónica que existe, ¿sabes? La física. Entonces, bueno, eso no me preocupa tanto, sí me preocupa el ritmo del concierto, que bueno, estaré pues de aquí a marzo, pues estaré pensando, será una de las cosas que me ocupe y me preocupe en mi tiempo. A ver si lo consigo, claro. Aquí si tenéis alguna idea, pues yo lo agradecería, la verdad, porque... Se aprende mucho en la universidad. Sí. Sí, ¿no? Aunque yo nunca he venido a la universidad, pero supongo que sí, que se aprende. Sí, ¿no? No escucho muchos sís. ¿Alguna cuestión más nos queda? Antonio, no. Pensaba que no. Perdón. O serán infinitas las cuestiones, como también las que, y quizás sea bonito terminar así, las que se abrirán, las que se inaugurarán con la escucha de esta antología. Más o menos ese es el propósito y el destino. Quizás nos sirva también de contraste con otros trabajos discográficos recientes y sin duda muy valiosos, pero que más bien nos da la impresión de que cierran, ¿no? Interpretaciones o que clausuran proyectos, son muy redondos. Este no, este tiene muchas aristas, muchos flancos, por los que uno será atacado de cierta manera y esa será pero esa es también la apuesta, ¿no? Y quizás también como última reflexión en conexión con esa bonita pregunta que lanzaba Coco Moya, en fin, tiendes tú también generosamente a ubicar en el dominio de la casualidad o del azar algunas de las cosas que te han sucedido o que has propiciado, pero algunos desconfiamos de eso, ¿no? Ya es demasiada casualidad, ¿verdad, Paco? Y claro, sí, está desde luego ese atrevimiento de superar prejuicios, pero también matizaríamos un desde dentro. Se podría haber planteado ¿no? Un proyecto música experimental, no, es desde el flamenco, ¿no? Y eso es. También desde el título. Sí, romper imaginarios, ¿no? Que es una cosa que siempre llevo conmigo un poco. Hemos usado ese tópico, ¿no? Del elefante en la cacharrería, pues subrayemos el en, ¿no? Hay que meterse y desde dentro. A veces la tentación es fuerte para salirse, ¿no? Del sistema o de la institución que corresponda, pero bueno, otro partícipe, ¿no? Más o menos espiritual aquí en esta conversación, Isidoro Valcárcel Medina, que ayer defendió su tesis doctoral, hablando también desde la academia en el Reina Sofía, ¿verdad? Bueno, pues él desde dentro, ¿no? Y hace todo el protocolo de la tesis doctoral con su tribunal, todo ese teatro, hablamos, y desde ahí se... Sí, una de las cosas que hemos conseguido a relación de esto, que nosotros teníamos mucho interés en esto, en presentar el disco en la Universidad de Sevilla, ¿no? Con el decano y todo este mundo. ¿Por qué? Porque en el flamenco solamente ha habido 2 personas que han podido hacer eso,
que era Antonio Mairena, el que lo comentaba antes, y Pepe Marchena, que eran como el mainstream, diríamos, del flamenco. Entonces, esta cosa de aprovecharse y de encontrar las oportunidades, pues nuestro interés, y parece ser que la cosa va para adelante, lo veremos en unos meses, es poder presentar la antología con todo ese boato, o sea, el discurso del decano, el discurso de toda la gente que tenga que hacer su discurso, y con nuestra charla y con nuestros cantes y todo esto, pues nuestra intención es presentarlo en la universidad con todo su boato, y parece ser que va para adelante, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, y también que lo han conseguido solamente 2 cantores como muy referenciales, entonces como romper los pedestales de esos cantores e intentar que aquello sea, pues bueno, llevado a otro plano, ¿no? Y utilizar también la universidad y su protocolo para beneplácito de otras prácticas, ¿no? Y de repente, pues eso, el título de antología, magna antología del cante, el tesoro y todos estos títulos que se ponían, pues nos sirven también, y por supuesto flamenco, para entrar en la universidad. Si yo dijera que es un disco experimental de no sé qué, dirían no, para nada. Pero como decimos que es una antología de flamenco y viene avalada por Israel Galván, por Pájaro, por toda esta gente del flamenco, pues de repente la universidad tiene un clic, tiene una sensibilidad diferente a eso, a esa propuesta, y no ven nada curioso. Nuestra propuesta es hacer eso en la universidad y presentarla en Sevilla, en el Lope de Vega, que es el teatro clásico por excelencia, y que sería impensable también el poder presentar algo experimental en el Lope de Vega, ¿no? Pero la etiqueta flamenco ahí nos sirve, como me criticaban hace un tiempo, me sirve para ganar dinero, ¿no? Los indies me decían que yo utilizaba la etiqueta flamenco para estar en los festivales de indie, ¿no? Entonces, bueno, pues sigamos en esa diríamos, dinámica para ver estos delirios y estas paradojas que se pueden dar, ¿no? Y curiosamente se pueden dar solamente, pues, o tal vez, o por ahora, con la palabra flamenco. Hay unas ciertas sensibilidades abiertas hacia eso. Los por qué no lo sé, pero bueno, seguramente tiene que ver, los podamos escribir en la biografía dentro de unos cuestiones años. Identitarias y profundas, Sí. que sí, y que también por eso nos auguran futuros internacionales, que son otros capítulos que se abrirán, ¿no? Sí. Pero es desde dentro de la institución. Sí. Y eso es interesante, le da un matiz y una amplitud que, bueno, que lo hace curioso, lo hace muy curioso. Sí, y desde el dentro también de los festivales o de estas otras instituciones que son las distribuidoras comerciales, etcétera, y ya digo, a veces ese confort del estar desde fuera, ¿no? Y no ser atacado en tu reducto, en tu zona de confort, tiene sus limitaciones, ¿no? Sí. Que tú has querido, desde luego, subvertir, como aquí hemos comprobado, felizmente en este desde dentro, ¿no? Y con Margarita mirándonos, pues también desde dentro de la universidad se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Sí. Es también, exactamente, que es también desde dentro de la ciudad, y ese es el propósito, desde dentro de la Facultad de Bellas Artes, otro interior que hoy sin duda, Paco, has ayudado mucho a que se abra y que se expanda, y por eso te damos muchísimas gracias. Muy agradecido a la invitación, bueno, a ti, porque hasta última hora no sabemos si podía venir Miguel o no, y siempre es un placer compartir contigo, bueno, ya lo sabes de sobra, charlas, debates, comidas y risas, ¿no? Y sobre todo aprendizaje. Y nada, bueno, espero que os haya servido para eso, simplemente ampliar, que era la cosa de la que buscábamos, no buscábamos otra cosa. Y bueno, que los demás días de la propuesta pues sean de vuestro agrado, y bueno, agradecido mil por la invitación, de verdad. Muchas gracias a ti. Buenas tardes. No son fiestas, no son fiestas.